Este Oeste. Hemos estado conversando acerca de las reformas a la ley electoral y partidos políticos. Nos acompañan Carmen Ortiz de Así Es y nos acompaña también Álvaro Velázquez de Flaxo, pero también ha participado en esta estructura que se le denominó CONARREP. Carmen, el tema institucional, tú lo empezabas a mencionar. Las otras dos partes que nos quedan de analizar de todo este tema es la institucionalidad, partidos políticos y Tribunal Supremo Electoral. De poco sirven todas estas nuevas normas que hemos venido hablando, las regulaciones, el cómo distribuir, si el Tribunal Supremo Electoral no tiene la autoridad suficiente, las multas, la forma de coaccionar o de castigar a quienes incumplan y de fortalecer su capacidad. Mira, voy a empezar por los aspectos positivos de los cambios que contiene el dictamen. Uno es el haberle descargado a la presidencia del Tribunal Supremo las funciones administrativas. Entonces sustituye, por ejemplo, el Departamento de Contabilidad por una dirección general que se va a hacer cargo de todo lo administrativo y la logística de los procesos electorales. Hay ahí nada más alguna cuestión técnica respecto a las funciones del secretario general, donde todavía podría haber un poquito de confusión, porque se dice que el secretario general es encargado de administrar las oficinas del tribunal y resulta que el otro también es administrador. Ahí podría haber un poquito de confusión. El otro tema que me parece importante es los tiempos en los cuales se le libera al Tribunal Supremo Electoral su presupuesto, porque tenía que correr mucho, es decir, el presupuesto se liberaba el año en que se celebraban las elecciones y hasta mayo y un mes antes. En cambio ahora va a ser un año antes del proceso electoral. Me parece que eso también es positivo. Ahora, en el tema de fortalecer las capacidades institucionales, se eleva del 0.5 del presupuesto general de ingresos y gastos el monto para el tribunal del 0.5 al 1%. Se duplica el presupuesto. Sí. Se duplica, pero para las funciones que debería de tener me parece que todavía podría ser insuficiente para realmente fortalecer al tribunal y asegurar que pueda cumplir con lo cual siempre lo deja sujeto a la venia del gobierno de turno en otorgarle recursos adicionales. Exactamente. Y el otro tema es, eso es fundamental por lo que tú mismo decías, cómo asegurar que el tribunal va a poder hacer cumplir esas modificaciones a la ley, va a poder establecer multas y sanciones. Cuando digo multas y sanciones, se nos pasaba un tema importante en el segmento anterior, es que los partidos se imponen cuál es el máximo de las multas que ellos deberían de pagar si infringen la ley en el tema, por ejemplo, del financiamiento. Y dice que la multa va a estar situada entre el 1% y el 25% del financiamiento público. Me parece que ese es un tema que es el puede llegar hasta Supremo. $2 millones, digamos, para esos números, la multa. Sí. O sea, tomando los techos de campaña y demás. Pero que en todo caso, para las transgresiones que nosotros hemos visto cometen los partidos políticos, todavía es insuficiente, porque eso es lo que se ha estado cuestionando. Hay otros partidos donde no hay necesariamente, otros países donde no hay necesariamente una sanción económica, o además de que la haya, simplemente se suspende la campaña. Claro. Punto. Y ya no pueden seguir haciendo se cancela el partido, que es lo que pedíamos todo nosotros. es monetario, exactamente. Sí. Pero en todo caso debería de ser el tribunal quien impusiera las multas y no ellos autoimponerse las multas, sino solo imponer las multas y sanciones desde lo monetario hasta la cancelación, la suspensión, la prohibición de realizar trámites, pero eso para mí debería de ser una función del tribunal. Tenemos ejemplos ahorita en México, que tiene unas sanciones extraordinarias, que son millonarias en dólares de multas. Pero sin embargo vimos unos llamados de fraude extraordinarios en México, a pesar de que yo considero que el IFE, el Instituto Federal Electoral de México, es extraordinariamente fuerte, con una institucionalidad muy grande y con una capacidad constitutiva muy potente, y sin embargo pasó de todo en esa elección. O sea, no nos asegura tampoco una institucionalidad tan fuerte como la del IFE que haya pureza en las elecciones. Depende de los actores políticos al final, Álvaro. Sí, digamos que lo que este dictamen está haciendo es recopilar, digamos, los avances en legislación en América Latina, pero México es ciertamente nuestro modelo más cercano, es como ahorita nuestro prototipo ideal, y de todos modos vemos que allá la clase política tiene sus propias mañas, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a costar implementar esos avances, pero van en el camino correcto. Digamos, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, rediseña toda la ingeniería interna del tribunal, modifica, por ejemplo, que la separación de lo derecho electoral y administrativo, la presidencia rotativa va a ser rotativa, etcétera. Crean una dirección especial para fiscalización de medios de comunicación. El TSE, por ejemplo, no es de rango constitucional, o sea, no está en la Constitución establecido su integración. Eso va a ser una disputa jurídica más adelante. La reforma constitucional originalmente preveía
que se modificara y se elevara a nivel de la Constitución, cómo se nombran, cuántos son y demás. Desistieron de esa medida en la reforma constitucional y lo dejaron a nivel de ley electoral y de partidos políticos. Sí. No entraron en ese sí, y digamos, si elevarle más el estatus hubiera significado trasladarlo como una sala especial a la Corte Suprema de Justicia, y eso no hay consenso. De todos modos, esta reforma prevé institucionalizar los procesos de reforma electoral, postelectoral, por decirlo así, porque una vez que pase la elección del 2015, por ejemplo, el tribunal tiene que convocar a academia, partidos políticos, a la sociedad civil, y revisar qué hubo de malo en ese momento y plantear reformas. Y así en cada evento electoral. Yo creo que eso es otro avance, digamos, de lo que no haya funcionado en este evento electoral con las reformas actuales, se puede revisar y corregir en las siguientes. Regresando al tema de las multas, suenan mucho más fuertes que los $125 que estaban eso sí, establecidos. definitivamente. Hay un avance en esa dirección, pero ni son suficientes y queda todavía demasiada discreción en el monto y en quién la puede ajustar. No, eso, porque únicamente se habla de la proporcionalidad, pero para mí lo fundamental es que realmente el tribunal tenga la capacidad de poder imponer esas sanciones y que pudieran no únicamente depender del financiamiento público y descontables de allí. Ahora, eso implica también tener independencia, porque tú no vas a estar castigando drásticamente a quienes el día de mañana pueden elegirte nuevamente o quitarte del cargo en el que estás. Que esa dependencia política del Congreso de la República sigue estando vigente. Sí, eso sigue estando. Y eso es algo que estoy seguro que se discutió y ha de haber sido un esquema de discusión. La versión original de la reforma constitucional traía algo que era la Corte Suprema de Justicia, quien designaba o elegía a los magistrados del TSE, con lo cual la disputa política se iba a trasladar a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, los equilibrios son muy inestables, pero... Complicado esa parte. Sí, exactamente. Sigue siendo el Congreso el que nombra y el que puede remover en algún momento dado y el que puede reelegir. El periodo para el cual quedan electos sigue siendo el mismo. Pero digamos, al volver rotativa la presidencia, evita que se estén codeando. Perfecto, pero sigue siendo 5 años el periodo que duran en el cargo, sí. Cuando pudo haber sido elevado, digamos, a 10 o a 15, que son algunas de las propuestas que se manejaron, sí. Porque te da algún nivel de independencia, porque pasan varias legislaturas por medio, podría hacerse por tercios o por mitades o una cosa por el estilo, para que no la misma legislatura los elija. Pero de todos modos, esta propuesta entre el 10 y el 14 de septiembre se van a abrir audiencias públicas en el Congreso por parte de la Comisión para que todos los ciudadanos que tengamos objeciones todavía a este dictamen con pelos y señales vayamos a decir en qué artículo nos conviene que se modifique todavía. Esos consensos que todavía se arrojen en esas audiencias públicas tendrían que ser trasladados al Pleno para que ya el Pleno conozca lo que está diciendo la sociedad civil. O que algún civil. Partido las haga propias y las lleve a las de curul o a la... Exactamente, entonces todavía hay una ventana de oportunidad para ese tipo de temas. Por ejemplo, en el caso de la paridad de las listas, los diputados en la comisión no pudieron ponerse de acuerdo sobre la sanción. Aquel partido que no presente listas paritarias no debería haber sido escrito, según estaba en el texto original. Pues pasa con las listas paritarias, pero ya sin la sanción. Entonces, porque los partidos temen no poder cumplir ese... Es que hay otro tipo, ese tipo de medidas, por ejemplo, pasa porque analices la realidad. También los partidos políticos no podrían forzar incluir hombre, mujer, indígena en los listados, porque tenemos que considerar que aquí hay ciertas condiciones. Para mí la condición básica es asegurar que crear incentivos para que la gente participe en un partido político, que sepa que realmente va a tener participación, no va a estar de adorno nada más y que va a poder hacer carrera política dentro del partido y que no va a haber dueños que le van a impedir ir accediendo o avanzando en puestos. Y la otra parte, la parte cultural. Tenemos que aceptar, por ejemplo, que todavía en el interior de la República, en algunas etnias indígenas, la participación política de la mujer no está bien vista. Sí, la participación política de la mujer no está bien vista. Entonces vamos a forzar, ¿realmente los partidos tienen esa capacidad o no la tienen? Hay que forzar un poquito las cosas para que... Sí, hay que resguardar el principio. Pero por eso solamente quiero volver al tema, es que la fuente de estas acciones positivas es: te discrimino porque eres mujer y te discrimino porque eres indígena. ¿Cuál es la fuente de la desigualdad? Rápidamente, solo un par de minutos para hablar del tema de los partidos políticos.
¿Qué se modifica? Sube el número de afiliados que tienen que poder tener, se modifica la obligación de tener más municipios y departamentos legalizados. Se habló en su momento de tener derecho a participar en elecciones solo en aquellos municipios donde estuviera legalizado el partido. ¿Qué quedó de todo esto? Digamos que lo que se planteó en términos de democracia interna y democratización general de los partidos habrá quedado un 50%, pero es bastante avance. El fortalecimiento, por ejemplo, del tema de la formación política. Todo el financiamiento no de campañas tiene que distribuirse de manera descentralizada, un porcentaje para el Comité Ejecutivo Nacional, otro para los departamentales y otro para los municipales, y una franja transversal, digamos, de financiamiento dedicado a formación política. Todos aquellos partidos, además, que aleguen que por dinero no se puede hacer asambleas, va un porcentaje dedicado para asambleas. Y bueno, hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, el secretario general ya no puede ser reelecto indefinidamente, solo por 2 periodos. Y no puede ser el presidente ni el vicepresidente, secretario general del exactamente, por el tema de la señora vicepresidenta en este momento. Y así yo creo que hay para nuestro momento histórico una propuesta bastante avanzada que puede ir siendo mejorada ahora mismo en septiembre o más adelante cuando se institucionalice. Me parece que en términos de democratización de los partidos es donde más corto nos quedamos, porque para mí la clave está en que las asambleas pudieran incluirse el tema de la modalidad del voto, libre y secreto y elecciones primarias. Eso de haber subido el número de afiliados necesarios a un partido político. Eso sube, hoy están 19.000, 20.000. Sí, ahorita se subiría 30.000. De 0.3 creo al 0.5%, algo así. Pero mira, eso, el dinero te lo resuelve. Algunos muchachos comprando partidos ahora, antes de que entre en vigencia esto, pues ya no les va a dar chance de formar partidos nuevos. Pero aún así, yo creo que el dinero todo lo puede, y mientras no se arregle bien el tema del financiamiento, no importa si mañana pones el 0.10%, que igual lo van a lograr. Para mí tenemos que apuntar a que las reformas sean, más allá de cosméticas, que nos generen cambios realmente a profundidad y cambios positivos, y no cambios superficiales. No quedó el tema también de los partidos distritales y la permanencia de los comités cívicos, que es una demanda de los pueblos indígenas para renovar el liderazgo regional. Pero por lo menos digamos que hay avance ahí sobre fortalecimiento. Ves que algo va a tener que hacerse, porque si no se aprueban algunas de esas modificaciones, que no fueran todas, el próximo Congreso de la República, si se lleva a cabo el censo, será de 270, 290 diputados. Sí, por eso es ejemplo. O sea, tienen que poder implementarse algunas de las normas. Tiene que haber consenso, y yo llamaría, por ejemplo, al gobierno de Guatemala a dejar de estar jugando a la política y concentrarse en apoyar a la reforma electoral para que tengamos unas elecciones más modernas entre 4 años. Si siguen ese pleito de que tengo que poner a fuerza las reformas constitucionales, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Hay sectores ahí que están peleando todavía por la asamblea, que es el principio del otro año del partido patriota, así que están preocupados de otros temas en este momento. Gracias a los acompañados. Carmen, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Quique. A todos ustedes también por habernos acompañado, les agradecemos mucho. Nos vemos nuevamente acá el próximo domingo. Dios los bendiga. Buenas noches.